Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Estamos en una serie hablando de la historia del ministerio. En el programa pasado nos habíamos quedado como Blaze Outreach llegaba a diferentes países llevando escuelas bíblicas de un periodo por meses y se iba moviendo de ciudad a ciudad. Iban por ciudades pequeñas, pueblitos pequeños, y de hecho Blaze en varias partes se concentró en sitios recónditos, y me gusta mucho ese corazón de estas personas con esta misión que empezaron, porque era buscando llevar el evangelio a quien no iban a las ciudades chiquiticas, sí, a los pueblitos, no a las ciudades grandes, sino porque las grandes ya estaban siendo evangelizadas por grandes de los ministerios, pero sí, las pequeñas, ¿qué? Ese era el corazón detrás de todo esto, Adriana. La razón era que generalmente las grandes ciudades, las capitales de los países, los grandes ministerios van porque hay mucha gente, pueden ir a iglesias muy grandes que sientan a miles de personas. Pero en las ciudades pequeñas, donde las iglesias, generalmente una iglesia grande, una ciudad pequeña, digamos que tendrá 300, 400, 500 personas, para predicadores internacionales, pues eso no es suficientemente grande como para ellos ir ahí y poder tener un público grande, digámoslo así. Entonces, generalmente, tú no los ves yendo a ciudades pequeñas, a ciudades secundarias, no los ves. Entonces, el corazón de Blaze estaba era ir a esos sitios donde las iglesias pequeñas nunca tenían la posibilidad, ¿verdad?, de poder recibir a gente internacional o predicadores un poco de más alto nivel, simplemente porque no tenían la capacidad de hacerlo. Por eso, por ejemplo, en Colombia iba a lugares como Ibagué, Buga, Palmira, Fusagasugá, Melgar, en Leticia, en parte del Chocó. Sitios que usted no oye decir, ay, Benijín llega a Melgar. No, usted no oye eso. Pero entonces, el corazón de Blaze era, vamos a esos sitios recónditos para llegar a estos sitios. De hecho, tú, Rafael, cuenta esa experiencia cuando empezaste en el ministerio. Tú ibas al borde con México, empezaste a predicar en un basurero. Gente que vivía en medio de la basura, ¿cómo fue eso? Sí, hace años atrás, estamos hablando, Adriana, de más de 15 años atrás, estuve enseñando en una iglesia en Arizona, en Phoenix, Arizona, y estuve enseñando ahí por un mes, creo que fueron 5 semanas, y el pastor de esa iglesia tenía un ministerio que lo único que hacía él era llevar comida y ropa y juguetes cruzando la frontera con México. Y era cruzando justo la frontera con México, y tendría que ver el mapa para acordarme el nombre del pueblo. Era como un basurero municipal, un sitio muy, muy grande. Y ahí vivía un gentío. Y lo que hacía esa gente, vivía de la basura. Y era un sitio sumamente grande, desértico, un calor impresionante. Y en esa comunidad, el pastor de Phoenix, de Arizona, yo no sé cómo hizo, pero encontró a una persona que era como el pastor o el líder de esa comunidad. En el basurero. Y las casas donde vivían estaban hechas de palo y de cartón. Y de cosas de basura, de plástico, de ese tipo de cosas. Y el pastor me llevó, de hecho, durante el periodo de tiempo que estuve ahí, ellos hicieron un viaje a llevar juguetes y a llevar ropa a este sitio. Y yo fui con ellos. Entonces, en ese tiempo, pues establecí una relación, y entonces el pastor me preguntó, dice, Rafael, ¿por qué en el tiempo que estás aquí, por qué no vienes durante los 2 o 3 días que no tenemos servicio?
vienes y le enseñas al pastor y te quedas aquí cruzando la frontera. Yo cruzaba la frontera todos los días. Al pastor del basurero. Al pastor del basurero. Entonces yo enseñaba en la iglesia de Phoenix, de Arizona, enseñaba los domingos. El lunes por la mañana salía y eran como 3 horas de camino, 3 horas y media de camino para cruzar la frontera. Y el lunes no era su día libre, pues. No tenía día libre. No, lo digo porque muchos pastores, Rafael, dicen, no, es que ese es mi día libre. No, en esto no hay día libre, esto es 24 horas, 7 días a la semana. Y si ese no es el corazón, entonces usted es un congregante. No diga que usted es un ministro, porque Pablo no decía, vengan, es que hoy es mi día libre, hoy no quiero ir a Éfeso, hoy no quiero ir a Galacia, me acabaron de apedrear. ¿No ven cómo tengo la cara? Tengo día libre. No, él no decía eso. Sí. ¿Qué decía Pablo? Se paró cuando lo apedrearon, se va a la otra ciudad y todo el mundo lo veía y usted, imagínese, casi medio muerto caminando. Sí, decía, vengo a predicar el evangelio. Y todo. O sea, esto es una pasión. Yo quisiera que la gente entendiera esto. Esto es una pasión, por Dios. Sí, pues entonces en el proceso Adriana salía de Phoenix los lunes por la mañana tempranito salía y cruzaba la frontera eso a las 9 a las 10 de la mañana. Yo me acuerdo que el pastor lo que siempre me decía Rafael, si hay algo que me puedes traer de Estados Unidos, tráeme Whoppers de Burger King o McDonald's. Una hamburguesa. El pastor del basurero te decía, tráeme una hamburguesa. Entonces yo generalmente le llevaba 3 o 4. Ajá. 3 o 4 de hamburguesas todos los días le llevaba cada vez que cruzaba la frontera y me pasaba todo el día con él. ¿En la casita? Sí, en el sitio. En la cosita de palo. Exactamente. Y pues en el periodo ese pues conocí a mucha gente de ese sitio ahí y yo le enseñaba a él la palabra. Hicimos como un discipulado todos los días. De hecho, yo llegaba ahí los lunes por la mañana, llegaba a las 10 de la mañana, estaba ahí hasta cerca del anochecer, cruzaba la frontera, al día siguiente hacía todo lo mismo todo el día, el miércoles... Y se le llevaba las 4 hamburguesas. 3 o 4 hamburguesas todos los días. Y después, el miércoles, me quedaba ahí como hasta las 11 y media de la mañana nada más, porque tenía que regresar a Phoenix para poder enseñar en la iglesia el miércoles por la noche. Y después ya me quedaba allí en Phoenix porque teníamos actividades el viernes otra vez y después el domingo enseñaba. Y el lunes volvía otra vez y me quedaba hasta el miércoles por la tarde, al mediodía. Y eso lo hice durante 3 semanas. 3 o 4 semanas lo hice. Y lo que hicimos fue, de hecho, hicimos una pequeña cruzada, hicimos estudios bíblicos, pero Adriana, eso era impresionante. Fíjate cómo vivía esta gente, que cuando el pastor y yo salíamos de su chocita, de su sitio donde él vivía, no habían puertas, obviamente, no había nada, pero tenía un barril lleno de agua. Uh-huh. Y para él asegurarse de que nadie le viniera a su sitio a robarle o a cogerle cosas, con el barril de agua tiraba agua y entonces, claro, todo, como era todo tierra, quedaba como si estuviera todo mojado. Y yo la primera vez le pregunté, le digo, ¿por qué cada vez que salimos tú haces eso? Me dice, porque si alguien viene sin yo estar aquí, voy a ver las pisadas, las huellas, y entonces me voy a dar cuenta si alguien vino. Oh, no. Esa era ese es el sistema de seguridad que tenía. Y realmente no tenía nada. Tenía las hamburguesas que le había traído y ese tipo de cosas, pero nada más. No había agua, no había plomería, no había nada. Estamos hablando de chozas hechas de palos y cartón en medio de un basurero, en medio de un sitio desértico donde no hay agua potable, no había nada, y un calor impresionante. Wow. Pero Adriana, ahí es cuando tú ves el amor. Yo le preguntaba al señor al pastor, porque de hecho era mucho mayor que yo en aquellos tiempos. Digo, ¿qué es lo que a ti te hace vivir aquí? Vivir en este sitio. Me dice, la gente necesita de Dios, estemos aquí o estemos en las grandes ciudades. La gente necesita a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Blaze Outreach empieza a llegar a estas ciudades y ahí es cuando llegan a la ciudad de Pereira en el 2006 y yo fui porque siempre desde pequeña me había gustado las escrituras. Yo a los 12 años yo ya me había leído toda la Biblia. El hábito de leer lo tomé de mi mamá porque a mi mamá le gustaba mucho leer y tenía historias, libros, bibliotecas donde tenía la historia de Egipto, la historia de Roma, la historia de imperios.
Entonces yo pequeñita la veía a ella leer y yo me cogí esos libros también a leerlos. Me parecía soñar leyendo. Y la Biblia la tenía en mi casa también y la empecé a leer. A mí el Antiguo Testamento me encantaba, Rafael, pero recuerdo, es que es impresionante cómo lo recuerdo, pues cuando leía el Nuevo Testamento yo decía, ay, esto tan aburrido, esto no es tan emocionante como el Antiguo. Las batallas. Y lo recuerdo, yo lo recuerdo como si fuera ayer cuando estaba en mi cama leyendo pequeña la Biblia. Yo decía, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento las historias son como tan difíciles o tan poco emocionantes. No, yo prefiero David matando a Goliat, yo prefiero tal cosa. Entonces, aunque me leí el Nuevo Testamento porque me lo propuse pequeñita, yo no entendía nada y me pareció poco emocionante ese Nuevo Testamento. Me pareció que eran dos libros diferentes y claro, me repetía, eran las del Antiguo Testamento, Samson, David, todo eso a mí me encantaba. Entonces por eso yo digo que yo era nacida de nuevo desde el catolicismo. Yo nací de nuevo en el catolicismo. Tengo conciencia de haber hecho mi oración de fe a los 14 años con la iglesia cristiana, pero yo nací de nuevo en el catolicismo. Y era también cuando los miércoles, como yo estudiaba en un colegio de monjas, todos los miércoles teníamos misa. A mí sí no me tocó en latín como a ti, pero el cura decía, bueno, tenemos que leer la homilía, tenemos que leer la palabra, lo que se lee como costumbre, lo de ese día toca leerlo. ¿Y quién cree que era la que se ofrecía a leerlo? Yo era la que estaba ahí al lado del cura siempre parada leyendo la lectura del día. Y recuerdo que uno decía, repitan después de mí. Entonces, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y uno decía otro pedacito y las personas repetían. Eso hacía yo pequeñita. De hecho, también me ponían a veces a coger con mis manos a sostenerle las hostias o la copa del vino al cura, para cuando las personas estaban tomando la comunión. En esa época era cuando yo pasaba y miraba por encima del hombro a las demás que se sentaban, porque ellas no podían tomar la comunión y yo sí, o cuando me tocaba quedarme sentada porque me había portado muy mal en la casa. Entonces por eso no tomaba la comunión. Y también en esa época me gustaba tanto lo de Cristo. Recuerdo que en el colegio de monjas que estudiaba, esto como anécdota, nos reunieron en el teatro, era uno de los colegios más grandes de la ciudad de Bogotá, y estábamos reunidas en el teatro y la madre, así se le llama, la madre principal, nos estaba diciendo, bueno, ahora ustedes que están aquí reunidas, estaba todo bachillerato reunido. O sea, yo tendría por ahí 13 años, 14, yo qué voy a saber, 13 años le calculo yo. Y ella nos hacen sacar unas hojas, por grupitos nos sentaron y nos hicieron unas preguntas. Las preguntas eran, ¿qué pasaría si Jesucristo las escogen a ustedes como la madre de Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? Eso a mí, hasta el día de hoy, lo recuerdo, Rafael. Si usted me pregunta cuáles son las otras preguntas, no tengo ni idea, pero recuerdo esta por el impacto que me causó, la respuesta de la gente. Esas son esas imágenes que le quedan a uno grabadas. Entonces, mi respuesta en el papelito, yo dije, no, me sentiría lo mejor y creo que me pondría a llorar porque Dios me escogió a mí como la mamá de Jesús, imagínense. Yo dije algo así. Cuando las monjas empiezan a leer las respuestas de cientos de niñas, cualquiera hubiera pensado que las niñas respondieron lo mismo que yo, pero resulta que yo era la única que había respondido eso y las demás habían respondido, no, yo le diría, consíguete a otra niña porque yo quiero ser enfermera. Las demás niñas habían respondido, yo quiero ser arquitecta cuando grande, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo qué voy a saber. Todas dijeron eso y yo me paré furiosa, Rafael.
en ese teatro y me puse las manos en la cintura, así como esas niñas groseras. Me pongo yo las manos en la cintura y digo, ¿cómo es posible que le van a responder así a Dios si Él les pregunta que quiere ser la mamá de Jesús? No lo puedo creer, dije yo así, y eso me quedó a mí marcado en mi vida hasta el día de hoy. Después de eso, yo cuando empecé mi recorrido por la iglesia cristiana, yo sufrí mucho la religión y por eso estos programas han ayudado tanto a las personas que han sufrido la religión, porque yo era de las personas que creía y que Dios nos ha mandado una enfermedad, que de pronto Dios nos está castigando con estas pruebas del aguijón de la carne de Pablo, que la paciencia de Job, Dios nos está mandando esto por 7 años para sufrir y probar nuestra paciencia. Todo yo lo tenía al revés. Los tópicos típicos de la religión, sí, básicamente lo que eran. Pero tenía completamente claro mi amor por Dios, aunque como te digo, veía a Dios como el difícil y complicado, pero a Jesús como el buena gente. Entonces, por eso le agradezco tanto a Kenneth Copeland cuando di con él en la televisión. Estaba cambiando canales y vi a este señor mayor hablar y me quedé oyéndolo. Y cuando me quedé oyéndole pensé, qué interesante lo que dice, y me sonaba tan diferente a todo lo que yo había oído, pero me gustaba mucho aunque no entendía lo que estaba diciendo. Entonces lo empecé a poner continuamente, y toda la gente que él empezaba a nombrar, yo lo empecé a anotar en un cuadernito. Yo tengo sus cuadernos todavía escritos. Yo empecé a llevar libros donde anotaba escrituras que él decía, libros, no cuadernos, escrituras con lo que él decía y cómo lo explicaba. Y si él decía, Jesse Duplantis me dijo, entonces yo anotaba, Jesse Duplantis. Y cuando Kenneth Hagin dijo, entonces yo anotaba Kenneth Hagin. Y entonces Charles Capps, entonces yo anotaba Charles Capps. Yo decía, ¿quién es toda esta gente? Yo nunca he oído a esta gente. Y empecé a escuchar sistemáticamente estos programas hasta que el cable, donde tenía yo la compañía, la que estaba yo asociada en la compañía de cable, quitaron los programas de Kenneth Copeland. Cuando yo voy a prender mi televisor y ya había otro programa, yo dije, no puede ser. Me quitaron a Kenneth Copeland, ¿yo qué hago? Porque aunque iba a iglesias, yo creía ya por fin estar entendiendo algo que nunca había entendido. Claro. Yo continuaba yendo a la iglesia los domingos y los miércoles y tenía amistad con los pastores que debajo de las congregaciones donde yo estaba. Pero me estaba alimentando de Kenneth Copeland. Y lo que sucedió fue que me fui a buscar si en otra compañía de cable lo tenían. Entonces llamé a la actual que tenía y dijeron, no, ese programa ya lo quitamos, lo reemplazamos. Entonces yo me voy a salir porque no me interesa estar en esta compañía de cable. No, porque su contrato dura 1 año, entonces no lo puede cancelar. Y yo, no puede ser. Entonces me fui a otra compañía de cable y la otra compañía de cable tenía una programación pésima, pero tenían a Kenneth Copeland. Y yo, ¿qué hago? Entonces dije, no, me voy a pagar la otra compañía de cable también. Entonces me tocó sostener 2 compañías de cable, nada más para yo poder escuchar a Kenneth Copeland. Media hora a la semana. Media hora a la semana, Rafael. Pero me estaba sintiendo como, wow, mi cuadernito iba creciendo. Mi cuadernito con escrituras y mi cuadernito con entendimiento iba creciendo. Entonces, cuando el pastor, por ejemplo, decía, bueno, el Señor nos está mandando esta enfermedad a la señora para enseñarle algo a ella, yo decía, pastor, ¿puedo hablar con usted un momentico? Claro, yo era muy joven. O sea, muy joven, estoy hablando, tendría 25 años, 26 años. Entonces me decía, sí, Adrianita, ¿qué pasa? Y yo, pastor, yo creo que usted está equivocado. Me miraban con ojos de asesino. ¿Qué? Y yo, pastor, venga, no se enoje.
¿me permite un momento de su tiempo para yo hablar con usted? Sí, claro, Adrianita, claro. Lo ven a uno jovencito, peladito y creen que uno es un bobo. Seguro y no le van a poner a uno, no le van a parar a uno bolas. Entonces me sentaba con ellos y les decía, pastor, lo que pasa es que Jesucristo sufrió unas llagas para que nosotros fuéramos sanados. Y el decir nosotros que Dios nos está enfermando sería como decir que las llagas de Cristo no cumplieron su función. Entonces me respondía, Adrianita, eso significa que por las llagas de Cristo fuimos sanados espiritualmente. No físicamente. Lo típico. Y yo, entonces en mi confusión, digamos que tenía una confusión, pero yo dije, no, yo me voy a seguir escuchando a esta gente. Entonces Jesse Duplantis viene también al cable, a la compañía de cable en la que yo estaba, y empecé, y me gustó mucho, me pareció muy gracioso, ¿no? Todo el mundo. Y me pareció muy frentero. Ese señor sí que es, ese no le da pena, ese no tiene agua en la boca para decir las cosas como son, y me encantó. Entonces yo quería tener los libros de él, pero todo lo de él era en inglés. Claro, sí. Y mi conocimiento de inglés era muy vago, como decir gallina, chicken, pollito, gen, pluma, pencil y lápiz pen. Y mamá mother. Ese era mi conocimiento de inglés. Pero llamé a un amigo en Estados Unidos y le dije que por favor me consiguiera un libro de Jesse Duplantis y que me lo enviara a Colombia. Me lo enviaron a Colombia, Rafael, y eso era un mamotreto de libro. Gordísimo en inglés. Y yo dije, pues me compro un diccionario, pero yo voy a traducir lo que dice esta cosa. Y con un diccionario chiquitico, que aún guardo amarillito, me traduje el libro de Jesse Duplantis a punta de diccionario, de las ganas mías de querer saber qué decía ahí. Y ya el pastor seguro, como le caía bien, me decía, Adrianita, ¿quieres decir algo el miércoles? Y yo, bueno, pastor, yo me aprendía todo de memoria, Rafael, para ir a decirlo allá los miércoles en las clases. Y bueno, pasó así la vida hasta que llega Blaze Outreach a la ciudad. Voy a esa escuela y es ahí donde conozco a Rafael. ¿Sabes qué, Adriana? Déjame poner un paréntesis aquí. Es impresionante el oírte hablar de toda esa historia, de tu corazón, de tu querer aprender, de todos los sacrificios, el esfuerzo que hiciste durante tantos años. ¿Qué persona a los 20 y pico de años hubiese cambiado de cable a una compañía que tenía una programación malísima para oír un programa media hora a la semana? Y pagar los dos. Sí, y una persona diría, no, pues ya lo quitaron. Y ya. Pero ese deseo de aprender, ese deseo de querer conocer a Dios, de querer entender el Evangelio. Adriana, no es una casualidad que hoy día estés tocando a miles de personas con lo que Dios ha puesto en ti. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que todo esto pasa por casualidad, no porque conociste a la persona, no porque fuiste a Estados Unidos, no, la gente no entiende que es el corazón y el sacrificio también que uno hace del querer. ¿Me entiendes? Del querer hacer la voluntad de Dios, del querer llevar este evangelio a otras personas, del querer compartir con otra persona lo que Dios te ha dado a ti. Las cosas no pasan por casualidad, las cosas no pasan simplemente. Dios puede tener un llamado en tu vida, pero si tú no haces tu parte, ese llamado nunca se va a ejercer, nunca se va a cumplir. Y eso la gente, yo creo que esa parte le cuesta entenderlo. Que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que poner en acción y es nuestra voluntad de querer hacer las cosas. Las cosas no vienen simplemente porque Dios las estableció. Es correcto, Dios las establece, pero el hombre tiene que caminar en ellas. Y ese concepto la gente lo tiene equivocado. La gente piensa que simplemente porque Dios lo ha decretado las cosas van a pasar. Muchas cosas dependen de nosotros. Muchas cosas dependen de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y tú desde una edad muy, muy pequeña empezaste a buscar a Dios de tal manera que hoy día
Dios está usando de la manera como te está usando. Pero si tú te hubieses dicho, no, pues si quitaron ese programa, pues ya, ahí el libro es muy grande. Y muy caro. Y muy caro. Y está en inglés. ¿Y cómo voy a leer? No, ¿me entiendes? Si tú no haces lo que hubieses hecho, Adriana, es posible que hoy no estuvieras donde estás. Pero simplemente porque tú has hecho lo que has venido haciendo, hoy día estás haciendo lo que estás haciendo. Uh-huh. Y si la gente entendiera eso y dejara de ser tan vaga y se pusiera a aprender y se pusiera a leer y se pusiera a meditar y a estudiar la palabra y no a dar excusas y a justificarse del por qué no están haciendo lo que deben estar haciendo, estuvieran viviendo otra vida que es la vida que ellos desean vivir. Rafael, y el dinero también. Ustedes me escuchan hablar de Kenneth Copeland y me escuchan hablar de Charles Capps y me escuchan hablar de Jesse Duplantis. Y yo quería hacer lo que la palabra decía. Y quería ofrendar en ellos por todo lo que me habían enseñado. Pero yo no tenía una tarjeta de crédito internacional como para decir, miren, aquí está mi ofrenda. ¿Saben qué hacía? Me iba a la Western Union a mandarle un dinero a un amigo en Estados Unidos para mandarle ofrendas que él me las pusiera, él reclamaba el dinero y ponía desde Estados Unidos el dinero a ese ministerio. Se las mandaba a Jesse Duplantis, se las mandaba a Charles Capps, se las mandaba a Kenneth Copeland. Lo que no me gustaba es que con la Western Union me tocaba pagar un fee, ¿cómo se dice? Un recargo. El recargo del envío. Entonces a mí me parecía mucho el recargo. O sea, yo quería que les llegara todo eso, lo que yo les estaba mandando, que eran cantidades que me costaban, no lo que me sobraba. Hoy la gente aprecia lo que uno está diciendo y le dicen a uno muchas gracias y le dan a uno la mano en vez de poner billete en el ministerio, hombre, que con esto se expande el evangelio. Entonces yo no entiendo la gente cómo hace lo que hace si cuando yo era joven vivía de un sueldo, tenía gastos y aún así de mi esfuerzo yo daba mucho más de lo que cualquier persona hubiera dado. Cuando alguien iba, yo no me perdía seminario, yo no me perdía conferencia y daba algo que me costaba, como el rey David decía, Rafael, yo no le doy a Dios lo que no me cuesta, sino lo que sí me cuesta. Yo hacía eso. Y cuando llegué a Estados Unidos, cuando yo llegué aquí, le dije a Rafael, lo primero que le dije, vine con una plata mía ahorrada, porque todos estos años que yo estuve aprendiendo, yo quería cumplir el principio que decía el de Gálatas, que dice, haz partícipe de toda cosa buena a quien te instruye. Charles Capps no sabía que me estaba instruyendo. Kenneth Copeland no sabía que me estaba instruyendo. Jesse Duplantis no sabía que me estaba instruyendo, pero yo sí sabía que ellos me estaban instruyendo. Y por lo tanto, cuando llegué a Estados Unidos, fue lo primero que hice. Vamos a seguir a partir de esta historia en el próximo programa para que conozcamos un poco de Blaze. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.